Espero que te gusten las motos y los coches chinos, porque créeme, dentro de muy poco, si no lo tienes ya, tendrás uno. Y probablemente serás de esos que en algún momento ha hablado mal de las motos o los coches chinos, pero no lo reconocerás. Como decía Jesucristo al apóstol Pedro en la última cena, me negarás 3 veces. Todo el mundo lo negará, pero llegará un momento en el que dirá, yo he hablado mal de las motos chinas, de los coches chinos, nunca. Aquí tengo 2 coches chinos en mi garaje y una moto china o 2 más. Y todo esto no es banal, es que en gran medida 4 viajes en menos de 4 años por parte del presidente de España, Pedro Sánchez, a China, no es una casualidad. Pero, ¿qué está tramando Pedro Sánchez? Y sobre todo, ¿en qué lío nos está metiendo a los españoles? Porque te recuerdo que España se engloba en el bloque occidental de Europa y el bloque occidental, innegablemente, durante muchísimos años ha sido parte aliada muy importante de Estados Unidos. Pero cuidado, porque Pedro Sánchez ha jugado al límite esta vez y ya no somos tan aliados, aunque todavía no está del todo oficialmente roto, créeme, a la vista del bando de Estados Unidos ya somos el enemigo. Y eso puede pasarnos factura, pero eso es lo que voy a intentar contarte en este vídeo, de cómo esta guerra entre Irán y Estados Unidos ha dividido más algunos puntos, ha cambiado algunas cosas, y sobre todo lo que siempre te digo, cómo te va a cambiar a ti todo. Porque en este vídeo, si eres español especialmente, que como yo soy español y muchos de vosotros también lo sois, aunque no todos, porque sé que hay mucha gente maravillosa de Argentina, Venezuela, de Uruguay y de un montón de sitios más, que también ven este canal, vas a entender más de primera mano que incluso cuando hablamos de la guerra de Irán y de Estados Unidos, cómo te va a afectar a ti lo que está sucediendo, y es este coqueteo excesivo que está llevando a cabo Pedro Sánchez con China. Y hoy es un día muy importante, sobre todo los navarros lo sabrán, para hablar de este tema. Te explico. Pedro Sánchez hace muy poquito ha estado otra vez en China y, como te decía, aunque es algo lógico como presidente, no es tan lógico haber ido 4 veces en menos de 3 años prácticamente. ¿Qué pretende Pedro Sánchez en este viaje? Cuidado, porque durante todos los días en los que ha estado, no te creas que Xi Jinping, el presidente de China, que hay que entender que no tiene la misma figura o el mismo estatus que un presidente de otro país, ya no solo me refiero a España, sino que es prácticamente un dictador encubierto, no nos vamos a engañar. Al fin y al cabo, para esto, y te lo voy a intentar explicar de la forma más sencilla posible para que todo el mundo lo entienda, así que voy a tratar no ser nada técnico, pero el Partido Comunista de la República de China es un partido que está instaurado a fuerza mayor y no se puede sacar de ahí, así de sencillo. Cuando Xi Jinping llegó al poder, hace ya unos cuantos años, cambió una serie de cosas para que el presidente no pudiera estar solo un máximo de X años como pasaba antes y pudiera ser completamente un papel vitalicio. Sí, como un dictador, vamos, para que tú me entiendas. Así que cuando oigas hablar de China y oigas el partido que suena a que hay democracia o el presidente que también suena a que hay democracia, es todo mentira. Es todo mentira, amigos. Por eso te digo que el estatus de un Xi Jinping, el presidente de China, no es el de Estado, no es el de España, no es el de un tío que se pasa 4 u 8 años en el poder y se acabó. No. Es el de alguien que tiene poder incluso para ejecutar salvajemente. No nos olvidemos de que en los últimos años el Partido Comunista de China ha eliminado a 80 millones de personas. Cuidado, porque cuando hablas de historia, mucha gente habla mal de Hitler, de tal y de cual y pascual, porque mató a muchísima gente. Sin embargo, no se da cuenta de que delante de ti también hay gente que hace lo mismo y más. Así que sí, no es alguien a tener poco valorado porque es alguien que influye salvajemente en el planeta. Y más que lo va a hacer ahora, créeme. Por eso, volviendo a la pregunta, ¿qué pretende Pedro Sánchez? Es interesante entender qué es lo que ha hecho durante este viaje. Porque solamente un día y un rato, me imagino yo, casi te diría que hasta fue 5 minutos y poco más, Xi Jinping le atendió, se hicieron la mítica foto y yo no sé si les dio tiempo a hablar de algo incluso. Pero, ¿qué ha estado haciendo el resto de días Pedro Sánchez? Pues posiblemente si eres español y no has... ya habrás incluso escrito un comentario en el que no había llegado a este punto del vídeo y te doy la razón, que lo que ha ido entre otras cosas, es a escurrir el bulto. Porque la política española es mucho menos que incluso un circo de payasos andantes, donde no hay más que corrupción y la única forma de seguir en el poder o de ganar el poder es lanzar mierda de uno al otro de que tú robaste más. Ah, vale, perdón, solo tú robaste. Pero primero empiezan con el tú robaste más. Y entonces es terrible. Y tú no me vas a hablar de corrupción porque yo esté robando si tú también has robado. Vale, eso no me queda muy bien. Pero como hay un bipartidismo tan potente, les sirve. Así de sencillo. Todo esto lo han llevado a unos niveles de criminalidad salvaje que ha escalado a tal manera que ahora mismo hay unos cuantos procesados. Y atento, porque desde el otro día, uno de esos nuevos procesados es ni más ni menos que Begoña Gómez, la mujer del presidente de España. Sí, amigos, procesada por 3 delitos importantes, además, no cualquier cosa. En definitiva, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, se quedó con pastita del Estado, vamos, lo que hacen todos, apropiación indebida, se quedó todavía con más cosas de una forma un poquito ilegal, y corrupción en los negocios del sector privado. Vamos, lo tocó todo, vaya. Hace solo un par de días
que todo esto se sabía ya que iba a suceder. El juez Peinado, un tío que le está echando bastantes bemoles, al menos hasta que se lo quiten de en medio, decidió, como digo, iniciar el proceso finalmente después de que hayan intentado frenarlo de todas las maneras posibles por estos 4 delitos de los que estábamos hablando. Y es muy habitual que los políticos se centren en la política, y la política es equivalente a marketing. Si yo no lo oigo, aquí no ha pasado nada. Así que cuando vayan todos a preguntarte que por qué esto, qué opinas de esto, que cómo estás de esto, lo que sea, si no estoy, no suena tanto. Todo esto mientras a la vez, esos mismos días, se daban ya las primeras vistas orales, es decir, las primeras partes del procedimiento de los juicios contra varios dirigentes del Partido Socialista, del partido del que es presidente o secretario general, el presidente de España, Pedro Sánchez, y que por supuesto, si tenéis la oportunidad de ver, para los que no seáis de España, os recomiendo que veáis todos los vídeos que podáis porque son dignos de película. Posiblemente todos recordaréis los famosos vídeos en los que interrogaban frente a un juez al hermano del presidente, el cual también estaba puesto a dedo, pero tributaba en Portugal para ahorrarse todos los impuestos, y a la vez luego resulta que vivía de extranjis en la Moncloa y para ello utilizaba un móvil falso para que así nadie lo pudiera saber. Había trabajado tan poco, a pesar de tener un trabajo público dado a dedo, algo que es un delito muy grave, que no sabía ni dónde estaba la oficina en la que se suponía que trabajaba, ni cómo se llamaba ni uno de solo de sus compañeros, ni cuál era su función. Y era algo realmente, que te explotaba la cabeza. Porque en cualquier país del mundo estarías en la cárcel 180 años ya solo desde ese momento. Pero aquí en España no pasa nada, amigos. Y siempre acaban pagando los más tontos del patio, nada más. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Es que se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Sí. Entonces, yo le pregunto, si usted es jefe de la Oficina de Artes Escénicas, ¿qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica? Pues es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación. Así el pueblo se contenta un poco, pero los demás siguen. Bueno, pues lamento haberme extendido. Esto es un poco lo que pretendía Pedro Sánchez, desaparecer, como hace siempre, en esos momentos. Y cuando vuelve, ¿qué es lo que hace? Te explica un poquito, con algunos hipotéticos resultados, porque aún no están del todo asegurados, por qué Pedro Sánchez viaja tanto a China y por qué es tan importante. Porque, como te contaba, no solo el primer día fue a ver a Xi Jinping, el presidente de China, sino que también estuvo viendo a grandes inversores, como por ejemplo a los mandamases de Hitium. Hitium es una grandísima empresa de baterías chinas, qué raro, ¿no? Baterías, con lo que les gusta a los chinos, todo lo eléctrico, que acaba de cerrar una inversión por 405 millones de euros en Navarra, generando además 700 empleos. Así que básicamente lo que está intentando, entre otras cosas, Pedro Sánchez, entre otras cosas, que esto es un poco largo y complejo de explicar, es captar fondos. Porque claro, eso le gusta y se le da muy bien, hay que decirlo. Por eso te decía que no es una casualidad que las motos chinas estén empezando a ser las motos más vendidas en toda España. Y tampoco es una casualidad, atento a este dato que te va a explotar la cabeza, que España sea el único país de Europa donde las motos y los coches chinos sean los más vendidos de todo el ranking. Esa no te la esperabas, ¿eh? Así que creías que era porque las motos y los coches chinos son más baratos. Están provocando que eso sea así. Y te lo voy a demostrar, ¿eh? Te voy a dar más datos. Pero, por supuesto, antes me gustaría pedirte que te suscribieras al canal con ese botón rojo que pone suscribirme y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones. Porque yo voy a seguir generando muchísimo más contenido de todo tipo del que a ti te pueda interesar. No solo geopolítica, ¿eh? Por supuesto. Hay cosas interesantes en la vida que están ahí que también te quiero contar. Y si quieres disfrutarlas conmigo en este canal, pues ya sabes, me encantaría que te suscribieras con ese botón rojo que pone suscribirme y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones. Así te sigo contando más datos de valor. Porque te voy avanzando, como te decía, cómo te afecta esto a ti. Créeme, van a obligarte a comprarte un coche chino o una moto china. ¿Por qué? Porque si quieres algo equivalente del mercado en cualquier otro fabricante que sea europeo, te va a costar más de 5 veces más. Y eso ellos lo pueden provocar, porque los impuestos son salvajes y los impuestos cambian completamente la película. El valor de los coches y las fabricaciones chinas es tan salvajemente reducido que un coche de 1.500 caballos como el Xiaomi SU7 Ultra vale menos de $60.000 en China. ¿Cómo no lo van a agotar en segundos? El problema viene cuando lo transportas a España. Y entonces te cuesta un dineral. Esta es una de las grandes razones por las que Donald Trump inició la guerra de aranceles. Por ponerte un ejemplo, en Estados Unidos te puedes comprar un Corvette por $60.000. En España es imposible comprarlo por menos de $150.000. Es decir, se duplica y más el valor del coche solo por traerlo a España. Y eso no es por el transporte, son por los impuestos. Sin embargo, ahora puedo decidir que con China
no suceda exactamente esto, que sea más interesante. Y ahora todo el mundo estará comprando coches y motos chinas. Y eso es una de las cosas que va a prometer Pedro Sánchez a todos estos viajes a China. Y los fabricantes chinos y los dirigentes chinos, ven aquí Pedrito, ¿quieres otro viaje o no quieres otro viaje a China? Como te estaba contando, muy atentos todos a cuando aparezcan los Xiaomi en España entre finales de este año, mediados de este año y el que viene, porque el precio que le pongan y la diferencia con el resto de Europa marcará cuánto España se está acercando o no a China y cuánto nos puede pasar factura, porque no nos olvidemos de una cosa muy importante que estamos viendo en el mundo ahora mismo. El mundo no funciona con coches chinos, por muy fantásticos que sean, aunque vayan con electricidad, es verdad, todo hay que decirlo. El mundo hoy, incluso aunque todos nos compremos un coche eléctrico, sigue funcionando con crudo, con petróleo, nos guste o no nos guste. Por eso las crisis que se avecinan y que estamos empezando ya a vivir por culpa de la guerra de Irán y Estados Unidos, donde ya se avanza, atento a lo que pasa de la semana que viene, que llegarán los últimos suministros que salieron del estrecho de Hormuz justo antes de que empezara la guerra. Y se prevé que desde ahí sea cuando empiece la verdadera crisis. Así que cuidado con lo que pase para la próxima semana. Como ves, te avanzo todo lo que te va a tocar a ti directamente a tu bolsillo en este canal antes incluso de que suceda. Así que, como digo, si no te quieres perder nada de lo que suceda en los próximos meses y años incluso, muy importante que te suscribas al canal con ese botón rojo que pone suscribirse y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, que si no ni te notifica YouTube, que este canal está empujando ahí poco a poco, pero no quiere empujar y tú no me quieres dar like. Me voy a enfadar y no me quiero poner de mala hostia, pero es broma, te quiero. Volvamos a China y a Pedro Sánchez. Estas conexiones ya están empezando a tener sus consecuencias, porque por un lado, España no le cerró la puerta a Estados Unidos por casualidad. Y ahora voy a volver a recordarte una frase que te digo prácticamente en todos los vídeos desde que inicié el canal, pero que te tienes que haber grabado a fuego. En esta guerra solo hay dos potencias: Estados Unidos y China. Y todos los demás estamos ahí o como atrezzo, o como mirando, o como espectadores, o cuidado, porque cuando eliges como aliados de un bando y de otro, y aquí ninguno de los dos te va a permitir que estés con los dos, y esto es el error que puede estar cometiendo ahora mismo el presidente de España, Pedro Sánchez, que se está acercando mucho a un lado, hipotéticamente siendo parte del otro, y al final, en España ya nos tienen asco los del bando estadounidense, y eso que es el nuestro supuestamente, y como sigamos así nos van a tener asco en el otro lado también. Porque si recuerdas, cuando inició la guerra entre Estados Unidos e Irán, España ya le prohibió a Estados Unidos utilizar sus propias bases, como la de Rota y la de Morón, donde Estados Unidos tenía varios barcos y varios aviones muy importantes para esta guerra, porque estaban en una de las posiciones más importantes, puesto que es uno de los primeros territorios después de haber cruzado el Atlántico, que es lo que hace tan difícil los viajes sin tener que repostar para poder atacar en la parte de cualquier zona de Euroasia. Como te contaba, esta decisión de no permitir a Estados Unidos, que estaba en la letra pequeña de lo que podía hacer Pedro Sánchez, es decir, no fue ilegal, pero sí fue una decisión muy complicada de tomar, porque nos podía suponer un gran problema, y que finalmente así ha sido. Estados Unidos nos ha puesto en el objetivo absolutamente. Es más, si ahora mismo Trump no hubiera perdido la batalla en los juzgados sobre los aranceles, probablemente tendríamos un arancel del 800% y estaríamos sin nada americano, porque entonces moriríamos directamente, o no podríamos exportarles allí nada tampoco, vaya. Pero como te explicaba, esa decisión de prohibir a Estados Unidos utilizar las bases para ataques sobre Irán, en realidad fue un acercamiento, que ya no sé cuánto se lo solicitaron, o fue por idea de Pedro Sánchez para demostrar simpatía a China, porque como ya te he contado durante los últimos vídeos, y si no los has visto, tranquilo, te los dejaré en la pantalla final dentro de nada, el haber apoyado incluso el que lo que hace Donald Trump no es correcto, incluso cuando crees que el régimen de los ayatolás no es tampoco correcto, es solo otro acercamiento más a China. Y como te decía en los últimos vídeos, como has estado ya viendo, te contaba que China es el gran aliado de Irán y que su petróleo, el petróleo de Irán, es imprescindible para China. Por eso, créeme, no es un apoyo cualquiera el perjudicar a Estados Unidos en esta guerra contra Irán. Estás haciéndole un gran favor a China y China lo tiene en consideración. De hecho, muy probablemente, la invitación a este último viaje se debía a eso, a este gran favor y este gran guiño. Y así, Pedro Sánchez podía seguir aumentando su amistad con el comunismo, que tan favorable y amigable parece que le es. No es una casualidad tampoco que incluso ha estado con el director de Xiaomi, probablemente una de las empresas más importantes ahora mismo en China. Pues eso digo, acabarás con un coche chino. Y ojo, que son divertidos. Aunque creas que son eléctricos, no te creas. 1500 caballos dan para divertirse mucho. Lo malo es las consecuencias que vamos a asumir por todo esto, ya que probablemente se viene un nuevo orden mundial, como te llevo contando. En lo financiero, eso es otro punto, pero en lo geopolítico también. Podemos estar frente a una ruptura del patrón de Europa, o lo que conocíamos hasta ahora como Europa. No sé incluso si hasta una salida del euro, imagínate. Y todo esto mientras
mientras encima se está desestructurando y empiezan a hablar de un futuro, de una OTAN diferente, con Trump intentando amenazar todo el tiempo con salirse de ella. Para que te hagas una idea, Trump, o sea, Estados Unidos, es la que más importa, con muchísima diferencia, prácticamente es la única que importa en la OTAN. Si se saliera de la OTAN, Europa tendría una situación complicada. Pero ya lo saben. ¿Y sabes lo que están haciendo? Bueno, ya han empezado a formar a muchas de sus fábricas de vehículos, ojo, porque los fabricantes de coches europeos ya han empezado a transformarse en futuras fábricas de armamento. No es una broma lo que te estoy diciendo ahora, es completamente en serio. El mundo está cambiando muy fuerte y eso es lo que te intentaba explicar. Pero las consecuencias de cómo será no tener el apoyo ni la ayuda de Estados Unidos es algo que ahora hoy casi es imposible de medir. Y sin embargo, y aunque este vídeo ya se está haciendo un poco más largo de lo que yo quería, las consecuencias se van a ver no solo con Estados Unidos, sino también con todos sus aliados, y alguno de ellos es muy peligroso. Y ya ha empezado a salpicarnos todo lo sucedido, y estoy hablando de Israel, de probablemente una de las personas más complicadas y peligrosas del mundo, como es el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, el cual le ha iniciado, según él, una guerra democrática a España. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si deberíamos de tener miedo ahora o no, que la respuesta para mí es que sí, sinceramente, Israel es un país muy peligroso. Pero eso te lo voy a contar en el próximo vídeo, así que si quieres saber si deberíamos de tener miedo, o mejor dicho, por qué deberíamos de tener miedo de la situación que se está formando frente a Israel y cómo hemos llegado a este punto, solo tienes que suscribirte con este botón que tienes por aquí al canal, activa la campanita porque si no, no te llegarán las notificaciones. Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. Si no has entendido algo en estos vídeos, lo entenderás casi seguro, así que échales un vistazo y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo, lo más informados que se puedan y eligiendo un coche o moto china.